Hola a todos, traigo aquí a Fernando, es un médico español que vive en Münster, vive aquí en Alemania, es un jefe de sección, lo que aquí en Alemania se llama un Oberarzt. Y bueno, lo traemos aquí para que nos cuente su experiencia. Él vino como especialista, por lo tanto es algo interesante porque casi todos los que estamos aquí venimos como residentes o assistant arts y él vino como especialista. Entonces, bueno, es un camino bastante interesante, sobre todo para la gente que es especialista y se está planteando en hacer la especialidad en Alemania o en otros países de la Unión Europea para que entiendan más o menos cómo ha sido el proceso. Bueno, Fernando, bienvenido, gracias. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, para empezar, cuéntanos así un poco para ponernos en situación de dónde eres, dónde estudiaste la carrera y bueno, cómo decidiste venir a Alemania. Bueno, pues yo soy de Madrid y estudié allí en Madrid también medicina en la Autónoma de Madrid. Y bueno, pues la verdad que pues, cuando terminé la carrera, la verdad, pues bueno, en su momento sí que me planteé así como idea el irme a hacer la residencia afuera, pero bueno, al final pues entré un poco en toda la dinámica del MIR, como a mucha gente le pasa, ¿no? Y bueno, pues hoy hice el examen y no me fue mal. Y entonces, bueno, pues lo que yo tenía muy claro que quería hacer cardiología, eso lo sé desde el segundo o tercero de carrera prácticamente. Y nada, bueno, pues me dio para poder elegir cardiología en Madrid, mi ciudad. Y nada, pues elegí en el Hospital de la Paz, que era pues también mi primera opción. Y nada, pues y aquí hice la residencia y la verdad que muy bien, o sea, yo acabé muy contento y bueno, pues cuando terminé y sobre todo en los últimos años, bueno, pues a mí me gustaban dos temas fundamentales dentro de la cardiología y yo tenía claro que sí que me quería subespecializar, ¿no? Una vez que terminas la residencia, pues puedes elegir un camino un poco más pues de la cardiología general o continuar subespecializándote en algún campo de la cardiología en una cosa un poco más concreta. Y bueno, pues también me gustaban las cardiopatías congénitas del adulto y también la insuficiencia cardíaca avanzada. Son dos de los temas que más me gustaban en su momento. Y bueno, pues empecé a mirar cosas, ¿no? Yo, para poder hacer la especialidad, o sea, una subespecialidad tipo fellowship fuera, en algún sitio, ¿no? Entonces yo había estado en el último año de residencia en los Estados Unidos, 3 meses, en una rotación externa, y bueno, pues había empezado a mirar, pues eso, posiciones, ¿no? O puestos de fellow, pues en Inglaterra, en Canadá, incluso y aquí en Alemania también, y en Suiza, y en países de habla germánica, pues porque yo tuve la suerte de ir a un colegio, bueno, pues donde dábamos, no era un colegio bilingüe, pero bueno, pues era un colegio donde dábamos mucho alemán. Yo estudié alemán 12 años en el colegio y bueno, y luego durante la carrera, pues y sobre todo durante la residencia, pues lo empecé a refrescar un poco, ¿no? Porque, pues sobre todo por no cerrarme la puerta también a países de habla alemana. Y nada, bueno, pues bueno, pues al final echando currículums y haciendo entrevistas y tal, pues salió un puesto o vi un puesto de trabajo una oferta de trabajo en el Hospital de Münster, que es donde estoy. Y nada, bueno, pues yo la verdad que no había estado en la ciudad ni la conocía, pero mi jefe, al que es actualmente mi jefe, sí que lo conocía bien no personalmente, pero sí pues porque pues es uno de los grandes popes del tema de las cardiopatías congénitas del adulto, y yo lo conocía pues de conferencias, de artículos, de las guías, etcétera, ¿no? O sea, sabía quién era. Y nada, pues mandé un currículum, una carta y interesándome, y bueno, pues sonó la flauta, me llamaron para hacer una entrevista, que primero una entrevista por teléfono, la verdad que no fue mal, y luego pues enseguida me invitaron a pasar unos días con ellos, a hacer lo que se llama una hospitación, ¿no? Y bueno, pues funcionó también bien, me pusieron un poquillo a prueba, ¿no? A hacer algún eco, a ver algún paciente y alguna cosa así. Y sí, bueno, pues... Sí, para ver que eres un médico de palo, ¿no? Claro, o sea, y esto es un poco de las cosas que yo veo un poco, luego podemos hablar un poco sobre ese tema, ¿no? Una diferencia que yo tuve cuando llegué aquí o cuando empecé es que, claro, yo la cardiología yo ya me la sabía, o sea, yo tenía una formación muy buena que me había llevado de La Paz, en la que es verdad que, pues bueno, que la residencia en España, la formación es excelente en la mayoría de los sitios y bueno, yo eso ya me lo llevaba en la mochila y bueno, pues claro, evidentemente es un sistema nuevo, son muchas cosas, ¿no? Pero la cardiología yo me la sabía, entonces bueno, pues yo los ecos los hacía muy bien y las patologías me las sabía, o sea, no tenía yo ahí grandes... Pero bueno, y entonces nada, pues pues una vez que ya pasó o sea, estuve estos 2 o 3 días también viendo la ciudad, viendo un poco el hospital, conociendo a la gente y a ver si yo iba a encajar ahí o no. Y nada, y luego, pues bueno, pues
al final pues me hicieron una oferta de que si quería pues podía empezar y nada, y hasta ahora, pues eso fue ¿Hace cuánto fue esto? ¿Hace cuánto fue esto que tuviste así la Esto fue entrevista? hace 7 años, esto fue en el 2014. Yo empecé la residencia en el 2009, acabé en el 14, en mayo, y empecé a trabajar aquí en julio. O sea, estuve en Madrid pues un mes y medio, ahí pasando una consultilla en alguna clínica privada y tal, pero bueno, un poco por hacer algo mientras terminaba de cerrarse todo este tema. Y nada, y la entrevista creo que la hice, pues por junio, y lo que te digo, pues empecé a trabajar el 14 de julio. O sea, para yo entender, a ti ya se te pasaba la idea de formarte fuera cuando estabas terminando la residencia, ¿no? Entonces, tú cuando buscaste los fellowship, ¿no? Se llama fellowship. Sí, eso es, pues durante todo el año de R5. O sea, yo durante el año de R4 o R3, pues yo ya empezaba a mirar alguna cosilla, pero de forma muy general y sin grandes, bueno, un poco por ver un poco cómo estaban las cosas, ¿no? Y a ver qué ofertas había, qué requisitos se necesitaban. O sea, es decir, todo eso es muy importante de empezar a buscarte un fellowship, realmente si realmente puedes realmente trabajar en ese país o en esos sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los sitios que sí que me gustaban o que podía haber mirado era los Estados Unidos, que conocía, que había hecho una rotación allí, pero claro, allí no puedes ir a trabajar si no repites la residencia, porque o sea, la residencia no te la convalidan, ¿no? Y sin embargo, pues dentro de la Unión Europea y que se convalidan todos los años de residencia y tú puedes empezar a trabajar de especialista. Entonces, por eso yo pues miraba fundamentalmente en Europa o en sitios donde sí que pudieras trabajar como especialista, ¿no? Entonces, bueno, pues durante el año de R5, en el último año de residencia, pues fue cuando empecé a mirar más concretamente la posibilidad de irme fuera a Europa, y de hecho empecé a mirar pues el tema de las colegiaciones y tanto en Alemania como en Inglaterra, porque también me colegié en su momento en el Reino Unido, porque estuve ahí entre dos opciones y una de ellas pues era en el Reino Unido, y al final, bueno, pues me decidí por Alemania y eso, y básicamente eso, durante el año de R5 es cuando empecé a mirar las cosas. Yo creo que desde cuando tú hiciste el proceso de solicitud, ahora han cambiado bastante las cosas. Ahora, pues, por ejemplo, nos piden cuanto menos un B2 de alemán, en función del Bundesland ya te están pidiendo un C1, todos tenemos que pasar por el Fachsprachprüfung, ¿no? Por el examen de idioma en nivel C1. En tu época, digo en tu época como si fuera hace 20 años, no era así, ¿no? Vosotros sí que os pilló un nivel alto de alemán, pero no tan bueno como ahora, ¿no? Yo en su momento, o sea, porque claro, lo que tienes que hacer antes de venir aquí es convalidar el título de medicina. O sea, es decir, yo cuando empecé a mover todo no podía convalidar el título de especialista porque todavía no lo tenía, ¿no? Esto vino después. Lo primero que tienes que hacer antes de tal es convalidar el título de medicina. Entonces eso es una cosa que sí que se puede hacer sin prisa durante el último año de residencia, porque eso se puede hacer. Entonces, cuando yo lo hice en su momento, en Nordrhein-Westfalen, que es donde todavía yo creo que era el último año o el último momento en el que no pedían el Fachprüfung para convalidar el título de medicina. Sí que pedían un B2, pero esto yo lo tenía. Yo hice el examen del B2, lo hice en el Instituto de Madrid, y bueno, pues eso yo lo pude presentar sin problema. Y bueno, pues luego pues toda la cantidad de documentos que tienes que solicitar en pues, muchos organismos oficiales en España y tal, que bueno, pues eso simplemente ponerte ahí con la lista y ya está, ¿no? Pero bueno, lo que es el idioma, pues eso, me pidieron un B2. Y lo que sí que me pidieron pues fue también eso, una carta o una especie de declaración de intenciones de que ibas a trabajar en un puesto de trabajo en el Bundesland correspondiente. Sí. Pues eso también pues me lo mandaron, y bueno, pues con eso ya pude convalidar el título o sea, nada. Que tú lo hiciste por partes. Primero convalidaste el título de medicina y después el título de especialista. Claro. ¿Cuánto, para orientarme un poco, cuánto tardaste en el proceso de convalidación de ambos títulos? Bueno, es que es que ya te digo que son dos fases completamente distintas, porque yo cuando terminé la residencia,
pues todavía no tenía el título de especialista. Es una cosa graciosa que me pasó, luego te cuento. Pero, o sea, en el título de medicina yo creo que fueron en total pues unos 4 o 5 meses, no lo recuerdo muy bien, porque ya hace mucho, pero yo creo que fue más o menos ese tiempo, entre que mandas todo y tal, pues más o menos ese tiempo, porque ya te digo, yo no tuve que hacer ningún examen. Y luego con el del título de especialista tardó bastante más, pero por una situación un poco grotesca, que o sea, yo terminé la residencia en mayo y en España, cuando termina la residencia para empezar a trabajar en algún hospital en España, ¿no? Como médico adjunto, pues el título de especialista como tal, igual que el de medicina, pues tarda un tiempo en expedirse, ¿no? En que lo impriman, digamos, ¿no? Como título en sí. Y entonces en España te dan una especie de certificado sustitutivo del título, que es pues, una cuartilla de papel, que no es un gran documento y que en España sirve, ¿no? Porque en todos los hospitales lo reconocen como que es válido y tal. Pero aquí en Alemania, cuando yo quise convalidar mi título de especialista, una vez que ya había terminado la residencia, había empezado a trabajar aquí, en la Ärztekammer, que es el organismo que convalida los títulos, pues claro, pues tienen una serie de requisitos para convalidar el título, que me dijeron, sí, en teoría se puede, pero necesitamos el título físico. O sea, a mí este papel que me das, pues no te sirve, ¿no? Entonces, nada, pues el problema fue que en mi año, o sea, los títulos normalmente en los títulos especialistas, los residentes que terminamos en mayo, normalmente, en general, pues suelen estar después del verano, en agosto, septiembre, la mayoría los suele tener. Y en mi caso fue justo el año en el que el rey Juan Carlos aplicó. Entró Felipe VI como rey de España. Y entonces, pues yo cuando llamé mi título no llegaba, y en la Ärztekammer me decían que necesitaban el título para convalidarlo, ¿no? Y entonces yo llamaba al ministerio y me dijeron, sí está, pero el problema es que tenemos mucho retraso, porque claro, en la Casa de la Moneda tienen que cambiar el tema de la impresión porque como ha cambiado el rey, hay que decir. Entonces, bueno, pues se retrasó 2 o 3 meses más, simplemente porque teníamos un rey nuevo. Oye, ¿y qué le dijiste a los alemanes? Sí, claro, dijeron que enhorabuena por tener un rey nuevo, pero que no, que les daba igual. O sea, que ellos necesitaban el título específico de la especialidad, porque si no, no me lo iban a convalidar, ¿no? Que un certificado sustitutivo, pues que no les servía, ¿no? Porque ellos, la norma es la norma y para convalidar. Entonces, durante el tiempo que no pude convalidar mi título de especialista, que fueron unos meses, desde que empecé, pues hasta, pues no lo sé, yo creo que lo convalidé pues ya por enero o así, o por febrero, no me acuerdo exactamente. Cuando lo tuve, realmente el problema es que no hasta pasados 6 meses desde que terminé no tuve el título físico en mis manos, ¿no? Y entonces, durante ese tiempo estuve trabajando, entre comillas, como residente todavía o cobrando como residente, pero ya digamos que me contaban la experiencia, los 5 años de residencia y no empezaba como residente desde cero, sino como R5, por decirlo así, pero no como adjunto, como pagar. Entonces, luego ya una vez que convalidé el título, pues el especialista ya empecé a trabajar, digamos, como Fachar, como especialista. Muy bien. Bueno, cuéntame un poco sobre tus inicios. Entonces, te viniste para aquí, para Münster, llevas ya ahí trabajando todo este tiempo, ¿no? Siempre estuviste en el Uniclínico de Münster. Y, bueno, como bien dices, primero entraste como R5, ¿no? Y después te has hecho Facharzt, lo que en español sería un adjunto. Y ahora eres Oberarzt, ¿no? Lo que en España sería como una especie de jefe de sección, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí, más que jefe de sección, yo creo que en España, digamos que no existe la transición, o sea, la diferencia. Una vez que eres adjunto y ya no hay diferenciación entre uno y otro, ¿no? Aquí, digamos que está el adjunto un poco más junior y el adjunto un poco más senior, que yo creo que es, o el consultant, ¿no? Que existe en otros países, ¿no? Ese es el papel, el rol del Oberarzt. Porque luego, por encima de los Oberärzte, pues están los que se llaman los Leitende Oberärzte, que son realmente los que equivalen a los jefes de sección, ¿no? Los que tienen una sección y digamos que como está por los jefes, ¿no? Yo estoy, digo, pues eso, lo que se llamaría pues un consultant senior o un adjunto senior. Tampoco soy muy senior, pero bueno, pues más o menos ahí, ¿no? Y eso, pues yo ya te digo, empecé en 2014, estuve unos meses de residente pues por este trámite administrativo y en cuanto pude convalidar el título ya como Fachar y nada, pues estuve, pues eso, 4 años como Fachar y luego 2 años como una cosa que se llama aquí Funktionsoberarzt, que es, bueno, pues
antes de que, o sea, Sí. de que te den una plaza de overart, digamos que pues pasas un tiempo haciendo funciones de overart, pero siendo todavía Fajat, ¿no? Y luego ya el año pasado ya me hicieron overart completo, digamos, o overart como tal, y nada, pues ahí sí. ¿Y qué tal hasta el momento? ¿Estás contento ahí? Bien, sí, la verdad que Pues no encantado. me puedo quejar, no me puedo quejar. Bien, la verdad que muy bien. Siempre pues, la experiencia ha sido muy buena en general. Yo cuando vine, pues ya te digo, vine primero, pues la verdad que nunca me planteé, eso es una de las cosas que quiero dejar claro, yo no me planteé venirme como para emigrar, ¿no? Para quedarme aquí. Al principio, por lo menos, desde luego, esa no era la idea. Era simplemente venir a hacer un fellow, igual 1 año, 2 años, aprender y quizá volver. En eso te entiendo perfectamente. Claro. Pero bueno, pues se ha dado de otra manera, ¿no? Y también pues el asunto personal pues ha cuadrado con el hecho de continuar aquí, ¿no? Y bueno, pues la verdad que pues al principio pues ya te digo que pues vine con la mente muy abierta en el sentido de, bueno, pues si funciona, funciona y si no, pues para volver siempre hay tiempo, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues... Lo que has dicho es muy interesante porque yo creo que muchos venimos así con esa mentalidad de, bueno, vamos a ver qué pasa y a las malas volvemos, vamos a ver si nos integramos, tal. Y creo que muchos venimos así con la idea, por ejemplo, yo de, bueno, me vengo así un periodo X y me regreso, ¿no? El problema está que cuanto más tiempo pasas aquí, más difícil se te hace el regreso. Y tú ya eres OBAs, pero yo que soy Assistant Arts de último año, yo contaba venirme el año que viene de vuelta a España, ¿no? Una vez que me hago Fajats. Claro, no lo veía tan claro, ¿no? Porque pues tienes tantas posibilidades de crecer, de formarte, que si te haces un curso de no sé qué, que luego te super especializas, como bien dices, en otra cosa. Pero son cosas que al fin y al cabo te atan un poquito más. Y luego, bueno, el buen trato. Eso yo creo que si no hubiera buen trato, creo que me hubiera pirado hace tiempo. Claro, sí. Es que ya te digo que ahí es muy difícil generalizar, porque luego ya cada uno pues tiene su historia y sus prioridades y lo que quiere. Bueno, y es verdad que, bueno, pues siempre pues tienes que ver un poco, pues eso, que lo que quieras hacer, pues que te guste y que realmente estés en un sitio donde estés a gusto. Y bueno, pues la verdad que, pues en mi caso, pues ha cuadrado todo. Claro, bien. Además, es una ciudad bastante chula. Sí, la verdad que yo la ciudad no la conocía antes, porque la verdad que yo pues, había estado en Alemania varias veces y yo la verdad que pues, en Suiza también, en Austria, conocía un poco los sitios, pero en Münster en concreto no había estado nunca. Y la verdad que cuando vine aquí por primera vez, en estos 2 días que vine de hospitación, pues una de las cosas que hizo o que organizó mi jefe, que un poco yo creo que para engancharme, digamos, o para que me quedara, se organizó una especie de tour, de visita para la ciudad y bueno, pues alquilamos unas bicicletas, porque es una ciudad para todo el mundo en bici, todo el Bueno, aquí se le cuenta eso. Nos dimos una vuelta y con todo el equipo, o sea, no solo él, sino pues eso, todo el resto de Fajats y de Overart que iban a trabajar conmigo y bueno, pues organizó una especie de cena, un poco así para tal y bueno, pues ya pues con eso pues ya dije, bueno, pues... Oye, ahora que has dicho eso del jefe, te quería preguntar algo respecto a las entrevistas, porque, bueno, no sé, yo llevo trabajando en el hospital donde estoy ahora casi 4 años, pero yo sí que de verdad que para testear y ver cómo estaba el panorama, el mercado laboral, me solicité varios puestos antes de estarme, tanto en neurología como psiquiatría. Y tuve tendré un total de 7 entrevistas, 6 entrevistas más o menos. Y a mí me llamaba la atención que en la entrevista eso era como una conversación de colegas. O sea, a mí me preguntaban más por mi vida privada que en sí, por ejemplo, cosas técnicas o cosas de conocimiento respecto a la neuro o a la psiquiatría. O sea, y yo no sé si tu entrevista fue así, de ese estilo. La mía fue como una conversación de amigos. Y la verdad que me chocó bastante. Ahora que has En mi dicho caso yo no la recuerdo tanto así, o sea, fue una entrevista cordial, o sea, bien, pero sí que es verdad que, claro, yo creo que también el papel es otro, ¿no? Y a mí me pregunto, o sea, yo es verdad que ya iba para hacer un fellowship y bueno, pues sí que estuvimos hablando fundamentalmente sobre cosas más específicas de la cardiología y de las cardiopatías congénitas, pues un poco qué es la actividad del servicio, qué es lo que hacen, el tema de publicaciones, qué es lo que publican, qué es lo que había hecho yo durante la residencia, qué rotaciones había hecho, si había rotado yo por cardiopatías congénitas del adulto, en España, qué conocimientos tenía, si había rotado por cardiopatía infantil, pues qué conocimientos tenía.
tenía, o sea, un poco, o sea, no me preguntaron cosas concretas de pues yo qué sé, de la patología de salud o de cualquier cosa, ¿no? Eso no, por supuesto, pero sí que es verdad que intentaron saber un poco, pues es obvio, ¿no? Pues qué perfil tenía y qué es lo que podía aportar y qué es lo que quería yo aprender, ¿no? Y bueno, pues encajó muy bien o sea, vamos, pues básicamente, pues le sonó bien a mi jefe porque luego enseguida, porque esto fue la primera entrevista que ya te digo por teléfono, ¿no? Y luego, pues enseguida me propusieron viajar y conocerles allí y nada, pues lo hice. Qué bien. Luego ya allí con él, pues repasamos un poco todo, me enseñó todo el servicio y me fue, pues eso, yo llevaba también varias cartas de recomendación de médicos o sea, los adjuntos de pues, los jefes de servicio y los jefes de sección con los que había rotado en España y en Estados Unidos. Bueno, pues eso siempre ayuda y no lo sé si es posible que igual contactara a alguna de esas personas. No lo han dicho, sí, pero es posible que igual sí que prefiera algún tipo de referencia, eso yo tampoco lo sé. Pero bueno, pues sí que fue más o menos así, pero sí, recuerdo una entrevista cordial y bueno, también es verdad que yo, pues la verdad que nunca había hecho ninguna entrevista de trabajo hasta ese entonces. Como yo tampoco. Yo aquí claro, yo había hecho acabé de medicina y luego pues, empecé la residencia, que ahí no haces entrevistas, simplemente vas y chuta. Y cuando acabé, pues es que yo nunca había hecho nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo la sensación de que con los médicos es probablemente la entrevista, o sea, digamos que nivel un poco más relajado, porque, no sé, yo tengo aquí amigos que están en otros ámbitos, ¿no? Ingenieros, arquitectos o lo que sea, ¿no? Y sí que, por lo que ellos me cuentan, las entrevistas son diferentes a las nuestras. O sea, sí que son más selectivos con lo que buscan, las preguntas son apretadas, lo nuestro, pues bueno, yo tengo la sensación de que es eso, ver que tienes algo de idea, de que cuadras con el perfil, ya después eso es una conversación entre colegas. Yo creo que eso tranquiliza mucho también, ¿no? O sea, saber de que vas a la entrevista y es una entrevista relajada, no van a apretar. Sí, eso es seguro. Yo creo que además en el nivel de residente lo que buscan los jefes de servicio es más la personalidad, que les cuadre. Es que eso es porque todo lo demás viene después, o sea, es decir, en alguien que va a empezar o que va a empezar la residencia, no le puedes pedir ningún tipo de conocimientos porque no los va a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues, o algún tipo de experiencia, todo eso siempre es bueno y es válido, pero realmente pues lo que quieres es alguien que aporte, pues sí, que venga a aportar, que venga a sumar. Eso es Yo eso lo veo mucho de mi jefe. Mi jefe, la verdad, que es un líder estupendo en ese sentido de que él busca ese lado humano de la gente. Es decir, y veo que lo hacen muchos, ¿no? Ellos buscan de que cuadres en el perfil de ellos, de que te lleves bien con la gente, de que entiendas el funcionamiento del equipo. Y luego, bueno, los conocimientos van surgiendo en función de tu interés también, ¿no? Y eso ellos lo ven. Por eso creo algo muy positivo que hay aquí en Alemania, que es eso del Probezeit, el tiempo de prueba de 6 meses, porque la verdad que es un tiempo bastante bueno donde el jefe y el equipo, ¿no? Porque a veces claro. Equipo, de que han ido los overarts y les han dicho al jefe, mira jefe, lo siento, pero esta persona no vale para esto, ¿no? Sí, a mí de hecho el primer contrato que yo firmé aquí en Münster era solo de 3 meses. Claro. Que era también querido, o sea, un poco también porque que fue de mutuo acuerdo, ¿no? Porque yo también dije, yo no me voy a comprometer ahora aquí 2 o 3 años cuando no sé si esto va a funcionar, ¿no? Claro. Y bueno, pues firmé por 3 meses y luego luego ya la siguiente renovación pues ya sí que fue por 2 años y luego ya pues he ido renovando cada 2 años hasta el año pasado que ya me hicieron indefinido.